La decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel está al borde de desatar una tercera intifada en esa zona y, por supuesto, trastocar los equilibrios y el proceso de paz, aunque estaba bastante detenido. Pero ha logrado algo que realmente es una cuestión difícil de conseguir en una región tan fragmentada y tan dividida como el Medio Oriente, y es poner en su contra a prácticamente todo el mundo musulmán. Su decisión, además, regresa en buena medida el reloj de la política internacional a días antes de la creación de la ONU, porque el reconocimiento que hace de Jerusalén como capital de Israel lo realiza absolutamente al margen de la ONU, como hoy reclamó el Consejo de Seguridad. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar. Buena parte de la atención internacional está colocada hoy otra vez en el Medio Oriente, en concreto en Jerusalén. Un día de furia, volvieron a estallar en esa llamada ciudad santa, una capital, una ciudad integrada históricamente por distintas culturas, por distintas razas, por distintas religiones. Pero hoy nuevamente vuelve a estallar la violencia en las inmediaciones de Gaza y Cisjordania, en lo que puede llegar a convertirse en una tercera intifada, y todo esto como consecuencia de las declaraciones del presidente Donald Trump de reconocer unilateralmente a Jerusalén como capital de Israel, en una postura, en una declaración que ha puesto en contra de Estados Unidos, de su gobierno, prácticamente a todo el mundo musulmán. Me da mucho gusto, como todos los viernes, Pepe Rubinstein, que estés con nosotros. Un placer. A mí me da mucho gusto entrarle además a este tema, y también me da mucho gusto Jacobo Dayan, y además, déjeme decirle, Jacobo Dayan es especialmente pertinente hoy en este programa después de la experiencia que tuvo en el Museo Memoria y Tolerancia, un ejercicio que se llevó a cabo justo en la Ciudad de México para recordarnos que, como otras ciudades del mundo, pienso por ejemplo en Toledo, la convivencia pacífica y la tolerancia entre distintas religiones y distintos credos es perfectamente posible, aunque desgraciadamente en el caso de Jerusalén lo que tenemos es una larguísima historia de desencuentros que no logran encauzarse en un proceso de paz. Esto, lo que está haciendo Donald Trump, nos va a llevar hacia dónde, nos acerca a un proceso de paz o nos distancia mucho más. A ver, bueno, gracias por la invitación. Más que la declaración de Trump mate el proceso de paz, lo que hace es dar la declaratoria de muerte. Es decir, yo creo que el proceso de paz estaba muerto, estaba detenido desde hace años o décadas, y la decisión de Trump, que vamos, lo único que estás diciendo es: voy a mover mi embajada, no la voy a mover mañana, no la va a mover mañana, es decir, hace el anuncio que en los Estados Unidos se había aprobado desde los 90. En Estados Unidos el Congreso autorizó mover la embajada en los 90, pero evidentemente con los distintos presidentes, sabiendo lo que representa que los Estados Unidos decidan mover la embajada, decidieron no hacerlo. La decisión de Trump, repito, no mata el proceso, simplemente hace la declaratoria de muerte, porque hoy el proceso de paz se queda sin quien lo encabece. Es decir, no es de que se está moviendo la embajada de cualquier país, sino el país que históricamente había sido el único posible para conducir, porque hay que recordar que esto no nada más, a la mesa hay que subir no nada más al gobierno de Israel y a la autoridad palestina, sino a los distintos países de la región que también tienen conflicto con Israel y conflicto o apoyo con el pueblo palestino. Había que subir a los saudíes, a Egipto, a Irán, a Líbano, y el único que podía mantener esto, e históricamente lo hizo, hay que recordar lo que hizo Jimmy Carter en su momento, Clinton con la paz entre Israel y Jordania, era los Estados Unidos. Bueno, a ver, sí logró subirlos, pero logró subirlos Pepe Rubinstein con tambores de guerra. Yo creo que Donald Trump alborotó el avispero sin ninguna necesidad. Ya desde George Bush, no, miento, desde Clinton, George Bush
Barack Obama, anunciaron que iban a cambiar su embajada. Es lo que a decía Jerusalén. Jacobo desde los 90. Y no pudieron por razones políticas. El asunto en Jerusalén no es un asunto de política, hay un asunto de religiones encontradas, de historia. Hay un asunto en el que no puedes criticar a ninguna de las tres religiones que para ellos sea un lugar sagrado. No puedes reconocer que un país es el que tiene la hegemonía y es el que tiene la capital en Jerusalén. Cuando el asunto debería de manejarse en las conversaciones directas, Israel, Palestina, llegar a un acuerdo, que haya un reconocimiento a la existencia de Israel, que Israel vea los derechos humanos, de lo cual tú eres especialista, en Cisjordania, en la frontera con Gaza, que pueda haber una apertura, que no existan esos muros infranqueables, sino que de veras puedan convivir. Pero es un asunto que se ha entelarañado. Ahora, ¿compartes la afirmación de Jacobo en el sentido de que la decisión de Donald Trump es la declaratoria de muerte? De muerte. No es el asesinato del proceso de paz. Es la declaratoria un poco, Lo que pasa, el acta de defunción. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay un trecho. Ya Tillerson dijo que probablemente nos vamos a tardar 3 años, ya no le va a tocar a Trump. Y entonces el que venga después de Trump puede dar marcha atrás. No es algo tan fácil. Además, esto es un asunto de membrete, es un asunto de publicidad. La distancia entre Tel Aviv y Jerusalén son menos de 80 kilómetros. Simplemente en Jerusalén hay un consulado. O sea, lo que quieren es cambiar los rótulos y mandar al embajador a que se siente o que duerma en otra cama. A ver, pero el peso simbólico es muy importante. Claro, a eso voy. El peso simbólico Sí. es lo que marca todo. Es decir, pero no había necesidad en este momento de declarar, porque probablemente él pretende distraer atención sobre 10 problemas que está manejando simultáneamente, pero esto es algo que no puede dar marcha atrás. Pero fíjate que grave, entre una, incluso llámale una estrategia publicitaria, como está señalando en relación con el tweet de Trump, y el peso simbólico, hoy ya hay muertos. Claro, por supuesto, y lo que falta. Es decir, lo que tenemos, ante lo que estamos en los próximos días, es, primero, hay que ver a quiénes son los únicos que han aplaudido esta decisión. Bueno, en el mundo entero. Por lo pronto, uno. El Netanyahu. Netanyahu, un impresentable igual que Trump. Un impresentable. Los checos. No, los checos lo que dijeron es nosotros también. Nosotros también nos Pero a ver, queríamos ser los primeros. Por eso, pero si los checos mueven su embajada, o si México mueve su embajada, o si El Salvador mueve su embajada, no tiene ese peso específico. No tiene el peso de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no nada más es la potencia, es el único que los puede sentar. Ahora, antes de esto, lo que había habido en la región, ante la guerra civil en Siria, ante el enfrentamiento brutal que se está dando en el mundo musulmán entre Irán y Arabia Saudita, es un acercamiento entre el mundo suní moderado, Egipto, Líbano, Arabia Saudita, con Israel incluso. Había puntos de encuentro que empezaban a generar una dinámica distinta, donde parecía que era Occidente y el mundo suní moderado, incluyendo Israel, enfrente de Irán. Hoy la declaración de Trump lo que hace es poner a Angela Merkel, al príncipe de Arabia Saudita y al presidente de Irán en el mismo lado de la mesa. Bueno, claro. A ver, sin duda uno de los primeros costos, y eso es lo más lamentable, es el regreso de la violencia a Gaza, Cisjordania y el propio Jerusalén. Pero hay otro que quiero retomar, otro de los grandes costos, y es la pérdida, digamos, de legitimidad de un conductor neutral cómo podría jugar Estados Unidos. A ver, ¿qué pasa en Medio Oriente, Pepe, si, aunque el proceso de paz parecía
Estaba muerto. Si no muerto, por lo menos parecía un zombie. No, porque Parecía un con la zombie. política... ¿Qué pasa no. si hoy no tienes a Estados Unidos? No sé si estaba muerto o andaba de parranda, sí. Pero yo sí creo que Estados Unidos deja de ser un interlocutor válido para palestinos, para árabes, ya le pierden, ya su parcialidad es evidente. Ya deja de ser ese negociador, aquel que da, pide y es un interlocutor válido hasta hoy. Y está dejando ir ese alcance que llegó a tener. Y tienes razón en cuanto a que existe la posibilidad de que se inicie una tercera intifada. Las dos anteriores se iniciaron por menos. La primera se inició en el 87. Hace 30 años. Pero se inició porque hubo un atropello a 4 palestinos y de ahí se fueron calentando. La segunda fue en el año... ambas duraron más de 3 años. Ya en los 2000. En el 2000 porque Ariel Sharon fue al Monte del Templo, se paró, y realmente todo está tan endeble, todo está todo en un hilito y está con alfileres. ¿Qué necesidad tenía Donald Trump de venir a quitar los alfileres? ¿Qué necesidad? A ver, ¿Qué necesidad? Evidentemente, ¿Qué necesidad? Esa es un poco la pregunta. Evidentemente el consumo interno. Ajá. Es decir, Trump creo que hablaba hacia adentro de los Estados Unidos con esta decisión. A ver, Trump acaba de sacar uno de los primeros grandes triunfos con la reforma fiscal. ¿Cuál era el mensaje? ¿Por las próximas elecciones? No, los estatales? escándalos que hay al interior del círculo cercano se empieza a hacer más pequeño alrededor de la trama rusa. Es decir, esto evidentemente va a desviar la discusión, pero no nada más Trump habla hacia adentro. También a Netanyahu le cae bien porque también trae escándalos de corrupción, Netanyahu muy fuertes. Pero no nada más es eso. Es decir, lo que se le da es narrativa, con toda la razón, a los grupos radicales islámicos de la región. Claro. Es decir, no se puede descartar que Hezbollah tenga una mayor presencia en estos días o en estas semanas. Jamás está muy debilitado. Incluso había llegado ya a acuerdos con la Autoridad Nacional Palestina para cederle el control que tenía de Gaza histórico. Pero lo que hay que mencionar es de que más allá de la geopolítica y de todos estos rollos más graves, la tragedia está en el día a día palestino. Es decir, los palestinos continúan con 50 años de ocupación israelí, en Gaza prácticamente en un gueto de 2 millones de personas y en Cisjordania en un territorio donde los asentamientos israelíes continúan expropiando territorio palestino. Y además hoy emplazados a un futuro en el que Israel tenga como capital Jerusalén. Simbólicamente derrotado. Que de facto lo esa era. es la lectura. O sea, la lectura es si ya había esa opresión, esta sería la derrota de los palestinos. Pues se está manejando como un triunfo político de Netanyahu. Ya están pensando en abrir una plaza con el nombre de Trump, lo están volviendo el personaje. Sí, no. Están agradecidísimos a él y que él ya pasó a la historia del Estado de Israel por lo que sí pasa, desde luego que pasa, pero están ensalzando todo lo que ocurrió y no están apoyados, sobre todo por la Unión Europea. Yo no sé si estaba muerto el proceso de paz, Jacobo, no sé, porque sí se estaba platicando, estaban viendo llegar a un acuerdo, ver cómo le podían hacer, pero siempre había esa llama viva de esperanza. El proceso está congelado desde hace años. Pero calificarlo como muerto es los un analistas poco radical, los analistas de la región, no los que estamos fuera y vemos a esa región, sino los de la región decían, el proceso de paz está muerto. La posibilidad de desmantelar los asentamientos israelíes en Cisjordania es prácticamente imposible. Y entonces empezaba ya a discutir no de 2 estados en esa región, sino incluso de 2 pueblos para un estado. Te pregunto, si el estado, si estaba muerto el proceso de paz, ¿se podría revivir o cuando ya algo está muerto ya no hay chance, ya no hay oportunidad? Si el gobierno de Israel... Algo tendría que suceder. Que el gobierno de Israel desmantelara los asentamientos que tiene dentro de Cisjordania. Si no lo hace, el proceso de paz está muerto. O sea, que voluntariamente abandone por supuesto. Lo construido, a las familias que viven en determinados lugares, los reubique, los eche para atrás. En lugares que robó de población palestina. Es decir, yo no le doy la razón.
pero no puedo creer que voluntariamente vayan a decir, ¿saben qué? Hicimos mal, la inversión que se hizo y la gente que aquí vive, vamos a desmantelarlo. Sí, bueno, como no va a ocurrir, suena utópico. Por eso, como no va a ocurrir, el proceso de paz está muerto. A ver, pero por lo pronto, si lo ves desde otro ángulo, en la medida en que el conflicto permanezca, es difícil enterrar un proceso o la necesidad de un proceso de paz. Claro. El conflicto no solamente permanece, sino lo que estamos viendo hoy, a pesar de que la justificación de Estados Unidos es que lo hacía para buscar la paz, es que recrudece el propio conflicto. Por supuesto. Con repercusiones además en el resto del Medio Si yo Oriente. fuera un palestino de a pie, evidentemente que me tengo que radicalizar, no tengo otra alternativa. Pues es que ya ¿qué te queda? ¿Qué te queda? No te queda nada. Y las precondiciones para continuar el proceso de paz que tiene detenido años era que Israel suspendiera la construcción de asentamientos. E Israel dijo no. Y no nada más no en Cisjordania, no en Jerusalén del Este. Lo que sería la capital palestina, lo que debe ser la capital palestina, Jerusalén del Este, también ha ido siendo desmantelada de población palestina en un proceso de limpieza étnica, hay que decirlo, no de genocidio, de limpieza étnica, empujar población palestina hacia afuera, en Cisjordania y en Jerusalén del Este para hacer asentamientos israelíes. Entonces, quizá la nota del día, y es Jerusalén, es el regreso de la violencia a la ciudad y a los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, con la posibilidad de que en las declaraciones de Trump en efecto hayan incendiado la pradera y estemos cerca o que se pueda producir una tercera intifada. Estamos hablando con Jacobo Dayan, especialista en temas de derechos humanos y además, como le decía, desde el arranque del programa, uno de los creadores del Museo Memoria y Tolerancia. Pepe Rubinstein, me quedé contigo, tú querías reaccionar. Yo siento que este es un asunto de perder. No va a ganar nadie. Bien decía en el intermedio Jacobo que Obama ofreció abrir una embajada en Cuba. Hubo cambio de gobierno, marcha atrás, ya no se va a abrir la embajada en Cuba. Lo mismo va a pasar ahora. Eso, así es. ¿Qué necesidad? Es una pura llamarada de petate, pero las consecuencias son fuertes. ¿Por qué? Porque si llega la intifada con su título, o cuando menos lanzan los cohetes que lanzan hacia Israel, o las llantas incendiadas, quemadas, o las piedras Gaza, que que hacen Israel contesta con balas de goma o con balas de verdad. Y viene a haber víctimas fatales. Es una lucha dispareja. Sí, que ya la hoy ya hablan de un par de muertos. Sí, es una lucha dispareja. Esto, si de por sí Israel no goza de la simpatía internacional, esto aúna todavía más a que lo vean como un Estado radical impositivo. Yo creo que no tenía caso incendiar la pradera. Y ahora, pues, yo veo la inminencia de una... Al menos se va a barajear mucho el que haya y que no se prenda la tercera intifada. Pero por lo pronto, y esa es una de las consecuencias graves de este asunto, lo decías tú en el primer bloque, además del tema de la intifada, es la legitimación de los discursos radicales desde Hezbollah hasta el Estado Islámico y en general los grupos radicales del mundo musulmán. Bueno, hay que ver la reacción, por ejemplo, de presidentes como el de Turquía, Erdogan, que tampoco es de los favoritos de Occidente. Otra vez, Trump y Netanyahu lograron que Erdogan se unifiquen y Macron dijeran lo mismo. Estén en la misma tesitura. Es demencial. Ajá. Entonces, lo que hoy tienes es evidentemente una narrativa de Occidente ha traicionado todo, Occidente a través de Trump ha traicionado esto. A mí me parece que habrían posibilidades de que esto no tuviera el costo que aparentemente podría tener, no desde un acto de responsabilidad en los Estados Unidos, porque eso no va a ocurrir. Es decir, Trump no va a decir tienen razón mañana. Pero lo que decía Pepe, la posibilidad de recular, que ya sugiere en 3 años. Tillerson, sí, pero no en la actual administración. A ver, quienes tendrían que salir son los liderazgos europeos. En un momento difícil para Europa, en un momento difícil donde Europa misma está en riesgo la permanencia de la Unión. Pero yo creo que dentro de la propia Unión. Angela Merkel, Macron tendrían que empezar a jugar un rol más importante, porque si no, el que lo va a tomar, sin duda, es Putin.
Pero ojo, además, ojo, porque además la inestabilidad en el Medio Oriente se traduce también en problemas y los conflictos en migración. Uno de los problemas más graves por los que está teniendo que enfrentar Europa. Pepe. Erdogan, ¿Ves a los europeos tomando ese liderazgo? mira, Erdogan calificó esto como un círculo de fuego. O sea, ya los calificativos son fuertes. Y Europa se va a tener que unir, que está toda en contra de Israel. Yo repito, No, Israel no le hace no falta. está en contra de Israel. El gobierno de Alemania no es que esté en contra, pero la Merkel no se abrió a aprobar lo que hizo Trump. Fue un poco más diplomática. Pero no está a favor. No, a favor de Israel. Es que a favor No de a Israel favor es de demasiado Israel. muy... Estamos hablando de la embajada. Ah, no, claro. Estamos hablando del asunto de la embajada. Por supuesto que no. Ok, entonces ahí estamos de acuerdo. Sí. Hay una unificación europea en torno a reprobar la apertura de la embajada en Jerusalén. Y, como bien dices tú, van a unir fuerza y van a querer tomar el papel de interlocución que Estados Unidos ha decidido desaprovechar. Que Estados Unidos se autoboicoteó. Correcto, y quien seguramente intentará llenar el hueco, sin duda será Rusia, como ya lo hizo en Siria, por ejemplo, así es. con el acercamiento a Irán. Es decir, se empiezan a barajar cosas más complejas, es decir, cada vez el ajedrez en Medio Oriente se hace más complejo, con fichas e intereses cruzados por todos lados, porque ahora tienes ante este tema del mismo lado a sunnis y chiíes, por ejemplo. Sí, hay una unificación en contra. ¿Qué confianza pudo haber tenido Donald Trump de su intervención en la zona o del respaldo de algunos de esos países para poder lanzarse de esta manera? No lo pensó. ¿O solamente pensó en halagar, digamos, a Israel? No, yo creo que también tiene que ver con... No, halagar a Israel no. No, yo creo que tiene que ver, es consumo interno, el mensaje de Trump. ¿Qué caro le salen los apoyos o los mensajes hacia su propio electorado? Estamos hablando de Jerusalén, de los últimos acontecimientos del regreso de la violencia, de si está o no muerto el proceso de paz y si la declaratoria ha sido el reconocimiento de Estados Unidos de la capital ahí de Israel en Jerusalén. Estamos hablando con Pepe Rubinstein, como todos los viernes estamos hablando con Jacobo Dayan, especialista en asuntos de derechos humanos, y nos quedamos en el impacto internacional. Si alguien podía aprovechar el vacío o la pérdida de legitimidad como interlocutor para el proceso de paz, sea lo que eso signifique en Medio Oriente, si lo puede ocupar la Comunidad Europea, o si nuevamente será ocupado por Putin. Sí. Y cómo altera, digamos, el equilibrio en el Medio Oriente. Sí, aquí hay algo que es importante, y decíamos también en el corte. El mayor conflicto que se está dando en Medio Oriente ya no es el conflicto entre el mundo árabe e Israel. El gran conflicto, y lo que preocupa tanto a iraníes como a saudíes, como egipcios, como los grandes, o a los turcos también, es la rivalidad entre sunnis y chiíes. Eso es lo que está en juego. Irán, Arabia Saudita. A grandes rasgos, Irán, Arabia Saudita y Turquía tratando de meter el pie por donde pueda. Entonces, la decisión de Trump viene a desviar un poco esa dinámica, pero no hay que perder de vista que tanto para Irán, como para los saudíes, como para Egipto, el gran problema no es, porque los palestinos también han sido abandonados por ellos, el gran problema es su rivalidad, y el tema israelí hoy va a ser manejado de manera paralela. Yo aseguro que en pocos días o semanas la agenda iraní y la agenda saudí regresará a lo que era. O sea, entonces esto fue una llamarada. No, porque evidentemente, una cosa son los gobiernos y otra cosa son la gente. Es decir, el gobierno de Irán, el gobierno de Arabia Saudita, el gobierno de Egipto, también el gobierno de Turquía, tiene que hablarle a su gente diciendo esto es inaceptable. O sea, la defensa de las Ciudad Santa. Porque esa es la narrativa de décadas. A ver, es la ciudad donde subió, ¿cómo se llama? Subió Mahoma de la roca, sí, claro. de la roca. Del domo de la roca se elevó a los cielos con el arcángel Gabriel. Sí, imagínate. Entonces no estoy diciendo... Claro. Si pueden dejar la fe claro. en partes. Claro. O sea, regresará, digamos, el péndulo a donde realmente está el conflicto.
suníes, sí. chiíes, Arabia Saudita, Irán, ¿y esto cómo queda? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo que ¿Cómo va a jugar no, en medio de eso? no podemos el olvidar conflicto? que el terrorismo global se inició en el Medio Oriente. ISIS, Al-Qaeda, todos estos movimientos terroristas a nivel internacional provienen de esta zona tan difícil, con tanta conflagración, con tanta diferencia. Entonces, yo me atrevo a, y ojalá esté equivocado, pero si este asunto se calienta y posteriormente interviene Hezbollah, como tú bien lo mencionabas, o y Rusia, que está armando a Siria, que está en los altos de Golán, y sucede que Israel tiene que calentar motores con alguno de sus vecinos, de inmediato el Consejo de Seguridad de la ONU, como suele hacerlo, lo va a reprobar, se van a unificar en su contra. No había, repito, no había necesidad de tener esta papa caliente en las manos. Es muy difícil de manejar. Trump ya no va a dar marcha atrás. Pero, a ver, Tillerson ya dijo hoy que esto viene para 3 años. Pero lo que no entiendo es qué respuesta esperan o qué reacción esperan del gobierno de Israel, que el gobierno de Israel es un gobierno conservador, un gobierno de derecha, de ultraderecha, que ha celebrado, y que, como tú decías, Netanyahu es de los moderados dentro de su coalición, dentro de las alas radicales. Esto va a fortalecer también a las partes más radicales del gobierno israelí. Por supuesto, pero también hay que mencionar que al interior de la sociedad israelí hay críticas sobre esto, es decir, no es una sociedad monolítica como no es la sociedad norteamericana, ni la mexicana, ni ninguna otra. Es decir, un gobierno responsable en Israel le hubiera dicho a Trump, no es momento. Esta decisión habría que avanzar en el proceso de paz y después esto. Pero evidentemente el gobierno de Netanyahu ha mostrado más de una vez que no le interesa el proceso de paz, que lo que le interesa es estirar la liga e imponer una narrativa e imponer una realidad en el terreno. Bueno, lo decía Pepe, van a montarle una estatua a Trump en un parque en Jerusalén, un parque. No dudo que más de un israelí intente destruir ese, o grafitear eso. Ese va a ser el lugar más atacado, me imagino, de los próximos años. Sí, pero sí lo que Israel empieza a jugar un papel complejo, porque bien dice Pepe, ante cualquier enfrentamiento hoy, necesariamente el resto de los países tendrá que tomar partido, y tendría que tomar partido ya no como moderado. Hay que recordar que Egipto ya firmó un proceso, la paz con Israel a finales de los 70, Jordania también tiene ya firmada la paz, es decir, a quienes ponen entre la espada y la pared en el mundo árabe es al gobierno de Egipto y al gobierno de Jordania. Porque ellos ya firmaron la paz. Bueno, Jordania reaccionó, ¿eh? Pues claro, a pesar de la debilidad y la dependencia que tiene incluso el propio gobierno de Israel. Y nada más ve los países. Líbano, el presidente había dimitido hace unas semanas. O sea, había renunciado, es decir, la fragilidad en Líbano, yo creo que por ahí podría venir el problema armado. Es decir, Hezbollah tomando control del Líbano, atacando a Israel, que eso se viene hablando ya desde hace mucho tiempo, y otra vez los que quedan al margen son los palestinos. O sea, la cadena más débil y un reposicionamiento dentro de los grupos radicales de la zona. Jordania controlaba la parte oriental de Jerusalén hasta el 67. Entonces pero era un protagonista importante en la zona. Con el rey Hussein se logró entablar un acuerdo, se firmó la paz y realmente están arriesgando muchísimo. El haber concretado con Anwar el Sadat la firma que hasta les llevó a un premio Nobel. O sea, los acuerdos de David, ¿no? De Camp David. En el 78 se le dieron el premio de la paz. Ponerlo en juego ahorita por un asunto maquillado de que ya va a haber una embajada que ni siquiera es importante, que ni siquiera va a haber, y que claro que no. Hasta el Papa dijo no. Bergoglio dijo no, mantengan el statu quo hasta que no haya un proceso de paz, o menos en estos momentos de tanta inestabilidad. Haciendo a un lado el asunto de vanidad, porque esto viste de alguna manera a Netanyahu. ¿Cuál puede ser el desenlace de que Estados Unidos
haya lanzado a los cuatro vientos la noticia de que yo voy a cumplir lo que otros presidentes no. A pesar de que todo el mundo les dijo que no. Es decir, porque antes, o sea, pues, desde hace un par de días se hablaba ya de esto. Sí. Y todo el mundo les dijo que no, parecían senadores con la ley de seguridad interior. A pesar de que todo el mundo les dice que no. Ni siquiera creo que haya consultado internamente. Yo creo que se levantó un día ¿Cuál es el y desenlace? tuiteó. Ya me voy. El desenlace, violencia a corto plazo, en Jerusalén y la zona de Gaza, sí, que puede involucrar al Líbano, Hezbollah. Ojalá no llegue y a afectar tanto. los equilibrios. Es decir, ya hoy, en Gaza, Israel, seguro habrá violencia en los próximos días. Esperemos que no escale. Ya me voy. Yo me temo Bien, una tercera intifada. Ahí está sobre la mesa. Muchas gracias a los dos. Tengan un buen fin de semana. Igualmente. Gracias, Pepe Rubinstein, gusto. muchas gracias como todos los viernes, un placer. Y por supuesto, Jacobo Dayan, un placer haberte tenido. Gracias a los dos, pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros.